¿ya? Entonces, son formas de presentación clínica de la peste, dice, excepto septicémica. ¿Hay septicémica? Sí, ¿no es cierto? Bubónica, claro, la más común todavía. Neumónica, también. ¿Puede haber neurológica? Hemorrágica. ¿Cuál es la que no hay? ¿Había neurológica o no? ¿O hemorrágica? Sí puede haber afección de meninges, claro que sí. Pero lo que no puede haber es la forma hemorrágica. Ya, no hay forma hemorrágica para... Afectación de meninges sí hay. ¿Ya? La alternativa es la E. Esa podría ser una pregunta de examen, ¿no? O quizá les podrían preguntar cuál es la forma más común y es bubónica, no lo duden. ¿Ya? Se han descrito como la forma más contagiosa de peste y está asociada a la presentación en forma de epidemias. Ahora, yo les podría preguntar otra cosa. Así yo le quite peste, y eso que les sirva para que ustedes lo extrapolen a otro tipo de preguntas. Así yo le quite peste. Voy a poner, se ha descrito como la forma más contagiosa de la enfermedad extraterrestre, si quieren, y se asocia a la presentación en forma de epidemias. De estas formas, ¿cuál creen que es más fácil contagiar? Sea cual fuese la enfermedad. ¿La que se transmite por vía aérea o no? ¿Ya? Entonces no tienen que pensar mucho ahí. Así no hubieran leído el tema, ¿ya? Es obvio que si existe una forma neumónica, por vía aérea se puede contagiar. ¿Ya? Voy a ser más exacto. ¿Cuál es más fácil por vía contagiar? ¿Una forma neumónica o una vía de transmisión sexual? Obviamente será pues la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Entonces, más que una septicémica, bubónica, neurológica, etcétera, la forma neumónica. Y esto es real. O sea, cuando aparece un solo caso de forma neumónica hay que persignarnos. Estamos en problemas muy serios, ¿ya? Como en el caso del que les comenté. Qué pena. ¿Cuál de los siguientes representa un método de diagnóstico confirmatorio de peste? ¿Por qué les dije que recapaciten en eso? Porque así vienen preguntas. ¿Se acuerdan que era al revés? ¿Ya? Con inmunofluorescencia se hacía screening y ¿con qué cosa se hacía el definitivo? Con ELISA. ¿Ya? ¿Cuál van a marcar acá? Así es, detección de anticuerpos séricos por ELISA. El ELISA es la prueba confirmatoria en la peste. Durante un brote de peste bubónica, un estudiante de medicina que participaba activamente en el manejo de los pacientes hospitalizados presenta disnea moderada, tos hemoftoica e hipotensión con muy mal estado general. ¿Cuál de los siguientes antibióticos usted no recomendaría usar como tratamiento empírico? Empírico digo, ¿eh? Y si decimos empírico, tiene que ser más o menos dirigido también. Ya, está bien, es un cuadro que no tiene todavía diagnóstico definitivo, pero está en medio de una epidemia de peste. Probablemente se trate de una forma neumónica de peste, ¿ya? Entonces, en base a eso, empíricamente yo podría usar de elección estreptomicina, ¿no es cierto? Y habíamos dicho incluso, asociemos de repente una quinolona florada respiratoria que podría ser levofloxacino. Tetraciclina, si han visto que puede ser una opción, cloranfenicol también, ya podrían asociar incluso si quieren algunas de ellas como gentamicina con cloranfenicol, pero lo que no pueden usar jamás de los jamases es un betalactámico ni un macrólido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces ceftriaxona no puede ser. ¿Están de acuerdo? Ya, muy bien. Y con esto terminamos. Ustedes ya han visto tétanos, otras zoonosis, o sea, afecta a animales. Vamos a hablar de lo más puntual, ¿ya? Clostridium tetani, saben que tiene su exotoxina, ¿ya? O neurotoxina, si quieren llamarlo, llamado tetanospasmina, porque hay otra toxina que es la tetanolicina, esa no tiene nada que ver con la patogenia, ¿ya? La tetanolicina, nada que ver, la tetanospasmina es la que nos tiene que, digamos, centrar nuestra atención. Afecta fibras nerviosas, motoras, periféricas, esto es importante, ¿ah? Solo hay una forma de acordarse, ¿hay trastorno del sensorio en el tétanos? No, el paciente hasta el rato que se muere, si es que se muere, sabe que tiene tétanos y se está muriendo, ¿ya? Entonces, no hay trastorno del sensorio y el sensorio está en función al sistema nervioso central, ¿ya? Acuérdense, si les preguntaran para que no se confundan, solamente es sistema nervioso periférico, ¿ya? Lo que tiene que ver con los músculos, lo que tiene que ver con la contracción muscular básicamente. No hay trastorno del sensorio.
¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso? GABA, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? El ácido gamma-aminobutírico, ¿no? El GABA. Entonces yo les voy a decir una cosa. Si el GABA se encarga de inhibir pero significa moderar, para que no sea exagerado las contracciones, para que no sea exagerado el tono muscular, ¿ya? Se encarga de moderar. Y yo inhibo al inhibidor, ¿qué creen que va a pasar? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Ya no hay quien lo inhiba, por lo tanto, el fenómeno es excitatorio. De ahí que el tétanos, al inhibir el GABA, hace que exista una exageración en la respuesta. Por eso es que hay contracciones, que el sonido lumínico, el estímulo lumínico, el estímulo sonoro, ¿ya? El contacto físico hace que haya contracciones musculares muy marcadas que pueden llegar a fracturar vértebras, costillas, y si es en un neonato con mucha más razón, ¿ya? Y ahí es donde se debe trabajar. ¿Ocasionado por qué? Por la tetanospasmina. ¿Ya? Esta bacteria produce esporas, ya que son resistentes al calor, resistente al ambiente, a detergentes, incluso puede estar hasta años en el medio ambiente, ¿ya? Y que a través de las heridas van a ingresar al ser humano. Eso que está ahí en el círculo es lo que tiene que acordarse. Tiene que haber una puerta de entrada, necesariamente, sí o sí. Tiene que haber entrada si yo quiero pensar en tétanos. ¿Dónde? Heridas en piel, básicamente. Si ustedes sospechan en tétanos, porque ¿cómo se hace el diagnóstico de tétanos? ¿Con qué examen? El diagnóstico es clínico. No existe examen laboratorial para confirmar tétanos. Ustedes lo confirman clínicamente. Por lo tanto, tienen que juntar datos clínicos. ¿Ya? Y el cuadro clínico florido no es todo, tiene que haber una puerta de entrada, y esa puerta de entrada son heridas en piel generalmente. Estas esporas ingresan por las heridas en la piel, ¿ya? Y lo que van a hacer es formar dos toxinas, tetanospasmina y tetanolicina, lo que está aquí. ¿Qué habíamos dicho? La tetanolicina, nada que ver, no nos importa porque no produce nada relacionado al cuadro clínico. La que nos va a ocasionar problemas es la tetanospasmina, de espasmos, acuérdense, ¿ya? Esta tetanospasmina, ¿qué cosa hacía? Inhibe el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Inhibe al inhibitorio, por lo tanto, el resultado va a ser todo lo relacionado a excitatorio más bien. ¿Ya? Al haber esta inhibición, lo que va a producir es desinhibición justamente de las motoneuronas, y eso va a ocasionar todo el cuadro clínico florido del tétanos. ¿Ya? Hasta hace poco se usaba penicilina como antibiótico de elección para contrarrestar como parte del tratamiento del tétanos. Pero hoy en día se sabe que la penicilina inhibe el GABA. ¿Qué creen que debe suceder entonces? Si también inhiben el GABA tan igual como lo que hace la tetanospasmina, le está dando una manito al tétanos. Por eso es que no se usa hoy en día la penicilina. El medicamento de elección, ¿cuál es? Metronidazol, ¿no? Metronidazol es lo que se usa. Ni se les ocurra usar penicilina. Ya está demostrado que metronidazol es lo que se tiene que utilizar. Hay formas clínicas, hay 4 formas clínicas de tétanos. Ustedes tienen que acordarse las 4 formas. La forma localizada, que se da solamente en la puerta de entrada, o sea, si yo me hago una herida en la mano, por ejemplo, el tétanos solamente a nivel de esa zona, contracciones musculares regionales de esa zona, no implica mayor cosa, ¿ya? Yo incluso si tendría eso esperaría que se autolimite, no va a pasar nada, ¿ya? Forma localizada. Existe otra que es la forma cefálica, rara, la forma más rara es la forma cefálica, donde hay afectación únicamente de pares craneales, ¿ya? Otra es la forma generalizada, lastimosamente es la forma más común, la forma generalizada. Patrón descendente significa que va a empezar con esta secuencia. Trismus, ¿qué cosa es el trismus? El trismus es la contracción de los músculos masticadores de forma exagerada, tanto así que pareciera que la persona se está riendo de forma permanente. ¿Ya? Hay incapacidad para poder aperturar la cavidad oral. ¿Ya? Produce odinofagia también. Y eso va a ir progresando en el tiempo a contracciones musculares en diferentes zonas o grupos musculares, como les había comentado, hasta fracturas espontáneas de vértebra debido a las contracciones de los músculos. Va a terminar haciendo rigidez generalizada, opistótonos. ¿Saben lo que es el opistótono, no es cierto? Esa colocación arqueada de espaldas que se va a sostener con la parte occipital nada más, y los talones y el resto del cuerpo va a estar ahí arqueado. ¿Ya? Puede llegar a eso. ¿Ya?
Entonces, uno no tiene que esperar pues que esté de esa forma para decir, ajá, esto es tétanos. Uno tiene que sospecharlo desde que hay trismos. ¿Ya? Y hay una forma, qué pena, la más letal, que no me gustaría volver a ver nunca, la forma neonatal. ¿Ya? La forma neonatal que lastimosamente es a través de cordón umbilical. Como ustedes saben, negligencia médica es solamente para los médicos, ¿no es cierto? Todos los demás asesinos están libres. Todos los que maten a neonatos, etcétera, no pasa nada. Si en la atención de un neonato lastimosamente hiciera tétanos neonatal un niño, seguro que salimos en la prensa y acabamos en la cárcel. Pero todas las personas que habiendo hasta atención gratuita, etcétera, siguen haciendo dar parto domiciliario, rompiendo el cordón umbilical con un pedazo de ladrillo, con una tijera oxidada, aunque no lo crean, lo hacen, ¿ya? Y si le da tétanos neonatal, no pasa nada, pues, ¿no? No pasa nada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué se da el tétanos neonatal? Por dos situaciones fundamentales. Y una de ellas está en nuestras manos poder erradicarlo. Se da porque hay parto domiciliario y hay un mal manejo ya del cordón umbilical. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo otro? Que la mamá no esté inmunizada. En eso sí podemos trabajar. Todas las mujeres en edad fértil deberían tener ¿cuántas dosis de vacuna antitetánica, de tozoide tetánico? 5 dosis. La quinta dosis te protege de por vida. Nunca más necesitas inmunizarte contra el tétanos. Y como mínimo, en la gestación debe de tener ¿cuántas dosis? 2 dosis, para considerar que no va a haber posibilidad. Si tiene esa vacunación, ya no nos interesa que haya ese tipo de mal manejo. Simplemente se va a evitar el tétanos neonatal. Este tétanos neonatal no debería haber. ¿Ya? ¿Cómo sospecharían de un caso de tétanos neonatal? Pregunta examen, pero en salud pública. ¿Cómo sospecharían de un tétanos neonatal? ¿Cuál es lo que primerito aparece, habíamos dicho? Trismus o contracción exagerada de los músculos de la masticación, de tal manera que el niño en este caso no va a poder abrir, apertura de la boca. Entonces, ¿cuándo sospecharían de tétanos neonatal? Ya cuando está con opistótonos, ya no es sospecha, eso ya es diagnóstico. ¿Ya? Y el pronóstico está en función a cuán pronto lo diagnostiques. La sospecha está cuando el niño no puede lactar. La mamá les dice, estaba bien, y para hoy día no puede lactar. ¿Pero tiene hambre? Sí, tiene hambre. ¿Y llora? No, tampoco no puede llorar. Claro, si no puede abrir la boca. Y ahí viene una cosa interesante que ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la definición de caso probable de tétanos neonatal? La definición de caso probable de tétanos neonatal es niño, ya, que a partir del tercer día de vida, con antecedente de succión y llanto normales, tiene incapacidad justamente para la succión y para el llanto. Niño con incapacidad para la succión y llanto a partir del tercer día de vida, con antecedente de llanto y succión normales. Ese es un caso de tétanos neonatal. En ese momento deben colocarle su inmunoglobulina antitetánica, colocarle su metronidazol, y todo lo demás. Y ese niño puede tener un pronóstico bueno. Pero el problema es que lo traen ya cuando está haciendo opistótonos. Y es triste, como no hay eutanasia, no puedes hacer nada. Tienes que ver nomás cómo se muere. Porque se contrae y el niño está consciente, no produce trastorno sensorio, está consciente de lo que le está pasando. Es un neonato que siente dolor porque se está fracturando sus vértebras, sus costillas y se está contrayendo y no hay nada que hacer. ¿Qué se hace con los ocasionantes del problema? Nada. ¿Ya? Entonces, la forma menos severa, ¿cuál será de todo lo que estamos hablando? Lógico, la forma localizada, ya he dicho, solamente contracciones ahí en la zona, en la puerta de entrada, no va a pasar nada. La forma más severa, entre la cefálica generalizada y neonatal, ¿cuál elegirían ustedes la forma más severa por lo que estamos conversando? Por supuesto, no lo duden, la forma neonatal es la más severa. ¿Ya? Queda cefálica y queda generalizada, la forma más común. La generalizada es la forma más común y la más rara será pues la cefálica, ¿no? Ya, así como en leptospira tenían que acordarse algunas cosas, aquí acuérdense de eso. Ya, la forma más rara es la cefálica, la forma más común la generalizada, la forma menos severa localizada y la forma más severa la neonatal, la que no debería haber nunca. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a evitar? Por favor, vacunen.
vacunando a las mujeres en edad fértil. Por eso esos programas que parecen tontos en los centros de salud sí tienen su importancia, ¿ya? Pero obviamente a veces no sabemos por qué lo estamos haciendo, es por esta situación. Tienen que estar vacunadas las mujeres en edad fértil para evitar eso. Tratamiento, debridan la herida porque todavía puede haber la presencia de la bacteria en esa zona que siga produciendo esporas y siga produciendo toxina y todo lo demás. Entonces hay que debridar, hay que usar inmunoglobulina antitetánica. Ya, la inmunoglobulina antitetánica, ya saben su nombre, en el salud se usa cada rato, ¿no? Para cada heridita. ¿Cómo se llama? Como no viene con el nombre de Tetumán, ¿no? Tetumán, porque la vacuna viene con el nombre de Anatoxal. ¿Sí lo habrán visto? Sí lo habrán visto. Bueno, al menos yo cuando hacía el internado siempre veía eso. Todo el que venía con un rasguñón, su Anatoxal y su Tetumán, ¿no? De inmediato. La inmunoglobulina hay que colocarlo, hay que vacunar, hay que dar también una dosis. Ya hemos hecho en la parte de vacunas, solamente está contraindicado colocar el anticuerpo que vendría a ser la inmunoglobulina junto con el antígeno cuando se trata de virus vivos atenuados o bacterias vivas atenuadas porque inhibe la replicación y por lo tanto no hay efecto. Pero en este caso es un toxoide, es una fracción, ¿ya?, de la bacteria. Entonces tú sí puedes colocar, no esperar que la vacuna haga efecto en el tiempo recién formando los anticuerpos, sino tú le puedes ayudar dando anticuerpos de una vez. O sea, le das inmunidad activa y pasiva a la vez. Antibioterapia, ¿qué antibiótico? Metronidazol, olvídense de la penicilina. Y obviamente tiene que pasar un manejo intensivo en unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el paciente sea intubado, ¿ya? Va a tener dificultad y hay que intubarlo lo más pronto posible. Alguien me dirá, ¿y por qué apresurarse? Si al principio respira. Claro, al principio respira. Ya, pero va a llegar un rato en que no va a poder respirar y ya tiene un trismus exagerado que tendrías que cortarle los músculos para ponerle el tubo. Entonces mejor es colocarle antes, a tiempo, cuando todavía está bien. Sedarlo, colocarle el tubo, ¿ya? Y ponerlo en ventilación mecánica. Y hay un problema, ¿podría morder el tubo o no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Tanto contrae que podría morder y hasta seccionar el tubo. Sería peor, ¿ya? Entonces, por eso, claro, es un caso hipotético, ¿no? Pero para evitar eso, y otra cosa que el tubo, cuando está colocado, es un estimulante para más contracciones, porque hasta el contacto el paciente tiene contracciones musculares. Entonces es ideal hacerle la traqueostomía lo más pronto posible. La traqueostomía evita que esté el tubo, evita que el paciente muerde el tubo, evita que sea estimulante y garantizamos la permeabilidad de la vía aérea. En un momento va a salir del ventilador. ¿Ya? Hay que darle sedoanalgesia, hay que sedarlo al paciente y calmar el dolor, porque es imposible, pues no van a estar con su traqueostomía y ahí soportando todo, ¿no? Hay que aislarlo de estímulos sonoros y lumínicos, porque tanto la luz como el sonido puede ocasionar contracciones. Y cuando se usa sulfato de magnesio, cuando hacemos disautonomías. Ya hemos hablado alguna vez qué cosas son las disautonomías. Ya paciente que hace hipotermia, hace fiebre, fácilmente pasa de la taquicardia a la bradicardia, puede ser diarrea, relajación de esfínteres, ¿ya? Sistema nervioso autónomo alterado, ¿ya? Ahí se usa sulfato de magnesio como indicación. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer con el tétanos. De animalitos, pobres animalitos, que es donde más se ha descrito, ¿no es cierto? Rigidez. Este animalito también está consciente de lo que tiene, no sabe qué es lo que tiene y lo sufre, pero adulto, opistótonos, ¿ya? Niños, qué pena. Esto es un pecado en un país que se dice que está yendo al desarrollo. No debería haber esto. No debería haber, no hay justificación. Algo tenemos que hacer, todos, ¿ya? Aunque sea educando, aunque sea conversando, pero hay que intentar hacer algo, ¿ya? Si la mamá estuviese vacunada, eso no va a pasar. Así es simple, porque le transmite anticuerpos y el niño nace protegido. Ya está haciendo pistótonos, miren. Miren, está tan rígido, foto, ¿ah? Que miren, no necesitan ni sujetarlo, o sea, prácticamente está en banda, ¿no? Pobre niño. En este tipo de cosas, para los adultos, cuidado con los alambres, con los clavos, con hacer el deporte de caminar descalzos, tengan cuidado, ¿ya? Tengan mucho, mucho cuidado. Si sufrieran algún tipo de accidente así punzocortante de riesgo, no duden en acudir a un servicio especializado y pedir ayuda lo más pronto posible. No esperar que estar con opistótonos para que les lleven, o sea, ahí no habría ningún sentido. ¿Ya? En esas circunstancias se tiene que colocar la inmunoglobulina, ¿no? Dar el antibiótico, etcétera, y bueno,
incluso curar la herida. A ver, vayamos. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados tiene mayor sensibilidad para detectar casos probables de tétanos neonatal? Sensibilidad, no dice especificidad. ¿Qué cosa significa sensibilidad? Que les va a permitir captar de forma más precoz, ¿no es cierto? Específico sería que les dé toditas las características ya del tétanos neonatal y bueno, ya no les sirve de mucho. Dice, neonato que convulsiona en el primer día de vida. ¿Qué opinan? El mínimo tiempo de incubación del tétano, si me olvidaba, es 3 días. Por eso que en la definición de tétanos neonatal les dicen bien claro, a partir del 3er día de vida. ¿Ya? Si esa dificultad para aperturar la boca se produce en el primer día de vida, no es tétanos. ¿Ya? Debe ser otra cosa, una disfunción temporomandibular de repente, qué sé yo, pero no es tétanos. ¿Ya? Por eso esto que dice neonato que convulsiona en el primer día de vida puede ser cualquier otra cosa, pero no es tétanos. Neonato con opistótonos en el 5.º día de vida, ¿podría ser? Claro que sí. A partir del 3er día ya podría tener, y avanzar tan pronto que en 5 días ya tiene opistótonos, por supuesto que puede ser. Pero ¿será tan sensible? O sea, ¿espera que haga opistótonos ya? Eso sería muy específico ya. Neonato con dificultad para el llanto y la succión desde el 3er día de vida, con antecedente de llanto y succión normales en las primeras 48 horas. Esa es la definición más sensible, para captar precozmente al paciente. Neonato que no succiona el pezón desde el primer día de vida, no puede ser. Neonato con rigidez de nuca y trismus desde hace 48 horas, y no sabemos cuándo ha empezado, tampoco. Este de aquí es la C, y justamente ahí ya sí lo tienen escrito, esta es la definición según el sistema de vigilancia epidemiológico que tenemos en el Perú. Así se define caso probable de tétanos neonatal, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que vigilar. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada para un paciente adulto? Dice, con diagnóstico de tétanos que requiere uso de ventilación mecánica. Alguito lo hemos comentado. Permanecer en ventilación mecánica, dice, el tiempo que sea necesario. Postergar la traqueostomía para luego del 10.º día de ventilación mecánica. Traqueostomía precoz, pseudoanalgesia permanente, oxígeno alto flujo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál sugerirían? Lógico, lo más pronto posible la traqueostomía para que no esté mordiendo el tubo, ni se esté rompiendo los dientes, ni haya el problema de que el tubo sea estimulador, ¿no? de las contracciones. Sobre el tétanos indique la alternativa incorrecta. El tétanos generalizado es la forma clínica más común. ¿Qué opinan? Sí, ¿no es cierto? Es la forma clínica más común, generalizado. En caso de inestabilidad autonómica, está indicado el uso de sulfato de magnesio. Sí, se tiene que usar. No solamente en el tétanos, en cualquier situación de disautonomías hay que usar sulfato de magnesio. La penicilina G sódica es el antibiótico que mejores resultados ha demostrado para el tratamiento. ¿Qué dicen? No. Ahí esa sería la respuesta, ¿no? Pero continuaremos mirando las otras dos. Dice, se deben administrar de forma precoz la inmunoglobulina antitetánica o Tetuman y una dosis del toxoide tetánico anatoxal. Sí, eso se debe hacer. El paciente debe permanecer aislado de estímulos sonoros y lumínicos. Sí, ¿ya? De verdad. Muy bien.